Bueno, muy buenos días a todos. Cuando Gorka y Manol me mandaron un correo electrónico hace, pues creo que fueron, ¿no?, como un par de meses o algo así, ¿no? O 3. Bueno, eché la vista atrás respecto, bueno, pues eso, casi más de 15 años y me acordé eso de trabajos que realizaba con mis compañeros del Centro de Alto Rendimiento en relación a lo que esta metodología nos puede aportar para tener más conocimiento sobre la función muscular. Lo que voy a intentar es, de una manera muy resumida, no es un trabajo de investigación, es un trabajo muy práctico, plasmaros bueno, qué hemos hecho durante unas cuantas sesiones de trabajo y qué nos pueden aportar pues la información que nos da este pantalón, sobre todo a un centro de medicina del deporte. En este caso, un centro que trabaja tanto en la prevención de lesiones como en el tratamiento y la recuperación de las lesiones. Bueno, creo que Pekka ya ha dejado bastante claro cuál es el interés de esta metodología. No obstante, quiero incidir en esto, sobre todo, nos va a ayudar a conocer función muscular en determinados ejercicios que podáis utilizar para bien una sesión de entrenamiento como una sesión de rehabilitación. Que la señal que vamos a tener va a estar muy relacionada con el grado de activación de las unidades motoras en esa contracción muscular que se haya producido durante el ejercicio que hayáis hecho realizar al deportista o a la persona con la que estáis trabajando. Que, como bien ha dicho Pekka también, gracias ahora a los softwares, al material informático, podéis tener un buen biofeedback de qué se está haciendo o cómo se produce esa activación muscular durante el ejercicio físico realizado. Y también intentar establecer patrones que podrían estar relacionados con la aparición de fatiga muscular, cosa bastante compleja. Trabajé hace muchos años con electromiografía, ya cuando trabajé me pareció complicadísimo. Creo que hay que ser muy cuidadoso a la hora de realizar interpretaciones. Yo solamente os digo, voy a plasmaros aspectos prácticos, pero tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que tener a los deportistas con los que trabajemos bien valorados y en diferentes tipos de situaciones para, a partir de esa información, sacar conclusiones. Como os decía, trabajé ya hace unos años con esta metodología, con colaboradores con los que nos entretuvimos muchísimo, hicimos trabajos muy bonitos. Julio Tous, que dentro de, bueno, se ha comentado, pues fútbol, etcétera. Julio, aparte de otros muchos deportes, ha estado trabajando en prevención y recuperación de futbolistas en la Juventus y, como os decía, ya hace más de 15 años trabajamos y utilizamos esta metodología sobre todo para buscar diferenciación de patrones de actividad muscular en distintos tipos de ejercicios. Nuestra idea era, yo no sé si esto es eso es, nuestra idea era intentar evitar semejante carga de trabajo. Ya veis ahí un deportista pues levantando pues casi 200 kilos en un trabajo de media sentadilla y buscar alternativas que provoquen mucho menos estrés a nivel, por ejemplo, de la columna vertebral y en las que consigamos una actividad eléctrica muscular similar. Y en este trabajo vimos que con este ejercicio tan sencillo, este ejercicio que veis aquí donde, pues sujetándose por las rodillas, hacemos un trabajo de flexoextensión de la cadera, conseguíamos valores de tensión de actividad eléctrica muscular a nivel de cuádriceps pues prácticamente idénticos a un trabajo de sentadilla clásica con 150 kilogramos a la espalda. Este era el registro electromiográfico y aquí tenéis los diferentes músculos del cuádriceps, vasto medial, vasto lateral, y
esto recto anterior. Por supuesto, al vasto intermedio no llegamos, que eran electrodos de superficie. Más cosas. Trabajamos también para la Agencia Europea del Espacio, con una empresa catalana, NTE, también para intentar poner a punto una máquina que los astronautas iban a utilizar después en la Estación Espacial Internacional para intentar hacer ejercicio y evitar la atrofia muscular de su estancia en ingravidez. Lo mismo, de una manera bastante compleja, con sensores, con cables, como decía Pekka antes, intentamos también tener una idea de cuál era la respuesta de esa actividad eléctrica muscular en diferentes situaciones de estrés físico que involucraban a diferentes articulaciones, cadera, rodilla, etc. Que sepáis que este es el doctor Antonio Turmo, que ha aparecido anteriormente, es ahora el jefe de los servicios médicos del Español, y esta es, bueno, me ha hecho gracia que también lo ha sacado Pekka antes, entonces le hemos sacado todos a Antonio en la actividad de esta mañana. Como os digo, eso, procesos muy laboriosos para intentar tener información y a partir de ahí tener un mejor conocimiento de, con el tipo de ejercicio que realicéis, cómo se activan y se desactivan los músculos involucrados. Este es otro trabajo que realizamos. Aquí veis un trabajo en cinta ergométrica, caminando a 10 km por hora, bueno, marchando a 10 km por hora o marchando a 15 km por hora. Un marchador de alto nivel que había experimentado una pérdida de rendimiento muy significativa en los últimos meses, con molestias musculares. Esto era muy laborioso, un trabajo tremendo, con un montón, teníamos sensores, como veréis aquí, en casi todos los músculos de cintura para abajo, glúteo medio, glúteo mayor, porción larga del bíceps, semitendinoso, y cambios, como veis aquí, más o menos en un año de duración, y sobre todo grupos musculares donde la activación o la señal eléctrica variaba mucho de un momento a otro, y que eso también coincidía con una pérdida de rendimiento. Variación que, por eso os digo que hay que ser también cuidadosos, en ocasiones hay que sospechar de todo, tanto de lo que sube demasiado como de lo que baja bastante. Entonces, no siempre tenemos por qué tener menos señal para tener un problema, porque en ocasiones teniendo más señal también tenemos un problema. Como os decía un poco como introducción a lo que os voy a enseñar, el objetivo entonces era conseguir información, pero muy laboriosa, un montón de cables, un montón de sensores, y la verdad es que, bueno, conseguíamos tener datos, pero con muchos recursos humanos detrás, porque, bueno, pues estábamos nosotros, los biomecánicos, un montón de gente trabajando, y en sitios como el Centro de Alto Rendimiento, pues con relación también con la universidad, es mucho más sencillo tener gente doctorandos interesados, pero en un servicio médico como el de la Real Sociedad, donde estamos saturados por la actividad asistencial, pues es muy difícil trabajar con este tipo de metodología. De ahí que cuando hace poco, recientemente, nos propusieron el obtener ese tipo de información, cuál fue mi alegría cuando, bueno, de una manera muy sencilla y prácticamente sin ningún tipo de artilugio, conseguíamos tener señal de la actividad eléctrica de los músculos realizando diferentes tipos de ejercicio. Es verdad que ahora mismo las opciones son musculatura extensora de la rodilla y musculatura flexora de la rodilla. Es verdad que estaría muy bien tener como una malla completa para poder captar información de muchos más grupos musculares. Hemos aprovechado, bueno, el que hemos dispuesto de este material para valorar cuál sería la respuesta de esos grupos musculares extensores y flexores de la rodilla en diferentes situaciones de ejercicio. Por ejemplo, la prensa de piernas, un trabajo de fuerza máxima isométrica. Ya veis que, que el programa informático es diferente del que tiene Pekka, que es una evolución respecto al que hemos utilizado nosotros para hacer los registros. ¿Veis? Prensa de piernas, fuerza máxima isométrica, un registro continuado en el tiempo de cuál sería la respuesta
de esa actividad eléctrica del cuádriceps y siempre ellos tienen una secuencia que es cuádriceps izquierdo, cuádriceps derecho, isquios izquierdos, isquios derecho. Aquí también vemos lo mismo, cuádriceps izquierdo, cuádriceps derecho, isquio izquierdo, isquio derecho. Aquí sería un trabajo repetido de fuerza máxima isométrica, estas dos primeras repeticiones efectuadas con ambas piernas y estas otras de manera alternativa, pierna derecha, pierna izquierda. Lo mismo que se ha realizado de forma isométrica, sin desplazamiento de la carga y aplicando la máxima tensión posible, se ha hecho de manera dinámica. Ya veis que el perfil del registro es completamente diferente. Un ejercicio en el que siempre decimos, bueno, trabajan los extensores de la rodilla, pero donde hay una activación también interesante de la musculatura flexora de la rodilla. Este ejercicio también nos ha puesto Pekka antes un vídeo sobre la realización de esfuerzo con este sistema yo-yo para activar, estimular al máximo la musculatura isquiosural. Hemos realizado este tipo de trabajo y ya sabéis que normalmente esta máquina se utiliza para hacer un trabajo de alta, bueno, se puede hacer también de baja, pero generalmente es de alto estímulo, tanto a nivel concéntrico como a nivel excéntrico. O sea que creo que todos lo conocéis, pero bueno, cuando el individuo que está realizando el esfuerzo tiene tensión tanto en la fase concéntrica como en la fase excéntrica. Y el objetivo de estas máquinas es estimular al máximo la fase excéntrica. Y fijaros que este sujeto, a pesar de trabajar bueno, pues bien centrado, con mucho interés, en la fase concéntrica genera bastante más tensión de la musculatura isquiosural que en la fase excéntrica. Fijaros, esto sería el trabajo concéntrico llevándolo hacia el glúteo y después la fase excéntrica sería esta, frenándolo hasta la extensión completa. Y fijaros cómo en este caso nosotros, bueno, con el sujeto experimental, generó muchísima más tensión en la fase concéntrica que en la fase excéntrica. Es una aplicación más de la utilidad de este sistema que os permite de una manera muy sencilla y e instantánea el poder decirle a la persona con la que estáis trabajando que en la fase excéntrica no está generando suficiente retención del artilugio para conseguir realmente ese estímulo excéntrico de la musculatura que está trabajando. Y también lo ha enseñado anteriormente Pekka, unos registros ya muy diferentes que serían, bueno, pues cómo tenemos esa actividad eléctrica muscular realizando un ejercicio de resistencia, bien de bicicleta, bien de carrera a pie. Fijaros que los patrones no tienen nada que ver con lo anterior que hemos mostrado, pero sí que también de una manera general se puede ver cómo, bueno, pues en ocasiones, en este caso el isquio derecho, tiene un patrón muy diferente al del isquio izquierdo. Como os digo, esto hay que ser muy cuidadosos en la interpretación, probablemente repetir otra vez el ejercicio y valorar si seguimos teniendo este comportamiento. Y si ese comportamiento persiste, a partir de ahí, bueno, intentar conocer la causa de ese comportamiento. Que sepáis que en este caso, en este sujeto no se queja para nada de su isquio izquierdo. O sea que no hay ningún tipo de lesión, ningún tipo de molestia, pero ya veis que pedaleando en bicicleta, en este caso a una carga de 250 vatios, tiene un patrón de isquio derecho, muy diferente al del isquio izquierdo. Sería interesante llegar a una normalización de datos, aunque yo creo que muchas veces ya, como es tan gráfico, sin necesidad de normalización de datos, ya podéis ver comportamientos diferentes. No obstante, la normalización de datos se debería hacer siempre respecto a la señal máxima obtenida, por ejemplo, en una contracción máxima isométrica voluntaria. A partir de ahí sería decir, bueno, qué tipo de contracción máxima isométrica voluntaria. Por ejemplo, para
tener un valor de cuádriceps, ¿qué hacemos? Con 90 grados de extensión, esto con 140 grados de extensión. Los autores que ha comentado Pekka, finlandeses, que de hecho hay dos grupos que han presentado su tesis doctoral, ellos hacen el valor máximo de contracción máxima isométrica voluntaria a nivel de cuádriceps o de musculatura isquiosural con a 140 grados de flexoextensión de rodilla. No obstante, también podéis tomar como referencia el valor máximo que obtengáis en un determinado ejercicio y tener eso como referencia. Por ejemplo, una acción de salto vertical o a lo mejor hacer 5 metros ida y vuelta a toda la velocidad posible. Eso sería también la posibilidad de tener un valor de referencia. En cuanto a lo que sería el valor de pico máximo o sobre esos 5 metros ida y vuelta a toda velocidad, tener el valor promedio de señal. Son estrategias que os permiten tener un valor sobre el que trabajar luego pues, en diferentes porcentajes de carga. O conocer el porcentaje de carga respecto a esa referencia que habéis establecido. Bueno, y a partir de ahora os voy a ir poniendo algunos resultados de las pruebas que hemos realizado. En este caso es el mismo sujeto con diferentes situaciones de trabajo, diferentes ejercicios. Fijaros que es desde lo que sería la fuerza máxima isométrica realizada con ambas piernas, en una prensa de piernas con 100 grados de flexoextensión de rodilla, una acción de salto vertical con acción de brazos, hay también bueno, pues un partido de pádel de casi 2 horas de duración, trabajos en cinta ergométrica a diferentes velocidades, trabajo en bicicleta con a diferentes potencias, trabajo en prensa de pierna también con diferentes cargas, diferentes velocidades de ejecución e incluso la realización o no de una acción de salto con esa misma carga. Y aquí lo que tenemos sería la máxima señal electromiográfica de toda la musculatura que ha participado durante el ejercicio, tanto extensores como flexores y de ambas rodillas. Como veis, fijaros que una actividad como jugar al pádel, para este sujeto, en relación a los otros ejercicios, desde el punto de vista de lo que sería generar una señal máxima electromiográfica, es la que genera un mayor estímulo. Genera más estímulo que un trabajo isométrico. Daros cuenta de, claro, en esa actividad de pádel hay también trabajo de los flexores de la rodilla, ¿no? Y aquí, en el trabajo de fuerza máxima isométrica de piernas o en ese trabajo de prensa, sí que había una pequeña participación de los isquiosurales, pero en menor medida, mucho menor medida, por ejemplo, que respecto al trabajo con la máquina yo-yo. Y luego, cosas interesantes, también ver cómo, por ejemplo, para este sujeto, a pesar de aumentar la resistencia en el ejercicio de prensa de piernas, no hemos tenido un incremento significativo de la actividad electromiográfica en el conjunto de los músculos que han participado. Veis que 85 kilogramos y una velocidad elevada, esto nos proporciona casi la misma señal que 130 kilogramos y una velocidad elevada. Esto os puede ayudar mucho a buscar resistencias óptimas que tampoco no generen mucha limitación funcional, pero que al mismo tiempo está provocando un estímulo de actividad eléctrica muscular muy importante. Como os digo, bueno, sobre todo, pues, utilizarlo y a partir de ahí ir sacando vuestras conclusiones. Antes os he presentado los valores de señal máxima y ahora os pongo los valores de señal promedio. Fijaros que aquel juego de pádel que nos provocaba la máxima señal, en lo que es después, al ser un trabajo muy intermitente, y además jugado en parejas, ya veis que luego, bueno, pues en promedio nos daría muy parecido a lo que puede ser estar pedaleando en bicicleta a una potencia de 150 vatios, o un poquito menos de una potencia de 200 vatios. A partir de ahí, fijaros como prácticamente el trabajo de carrera a pie siempre nos va a producir mucho más estímulo que el trabajo en bicicleta. Estamos hablando de velocidades submáximas de 8 a 14 km por hora, potencias también en bicicleta submáximas de 150 o 150, ya veis que siempre en la bici bastante menos señal
que corriendo. Según cuál sea vuestro interés, pues lo mismo, ¿no? Buscar esa actividad que parece que es más estresante. Y a nivel de la prensa de piernas y las diferentes resistencias, 85 kilos o 130 kilos, prácticamente el mismo patrón que hemos visto antes con el valor máximo. A nivel promedio, fijaros que con 85 kilos y salto ya tendríamos más señal que con 130 y salto. De ahí que desde el punto de vista de optimizar, sobre todo en un trabajo de rehabilitación, pues igual no es necesario cargar tanto porque vamos a provocar prácticamente el mismo estímulo desde el punto de vista de sincronización de unidades motoras. Más cosas a tener en cuenta. Ahora, en esta diapositiva os presento el promedio de señal, o sea que sería la información similar a la que os acabo de presentar, y viendo solo cuál es el comportamiento del cuádriceps, de la musculatura extensora de la rodilla. Y tenéis siempre la primera columna respecto a cada ejercicio sería el lado izquierdo y la segunda columna el lado derecho. Y ya veis cómo tenemos comportamientos asimétricos. Insisto en que es una persona que no le duele nada, o sea que no tiene ningún tipo de limitación funcional, pero ya veis que a nivel de señal electromiográfica, sobre todo cuando nos vamos a resistencias elevadas, el comportamiento es ligeramente asimétrico. Para este sujeto tenemos siempre a nivel del lado derecho bastante más señal electromiográfica que en el lado izquierdo. En este caso, antes hemos mostrado la actividad de cuádriceps, ahora os presento la actividad de la musculatura isquiosural, también con prácticamente los mismos ejercicios, solamente que hemos añadido el realizado con la máquina yo-yo, para valorar la señal de activación eléctrica en la musculatura isquiosural. Fijaros que, por ejemplo, a nivel de los isquios, para el juego del pádel tenemos pues, un comportamiento bastante simétrico, que son intensidades bajas, pero en bicicleta también es una intensidad baja y fijaros que el comportamiento es muy diferente. El isquio derecho nos está dando bastante menos señal, prácticamente el 50% señal del isquio izquierdo. Y eso también, ese patrón, también aparece en todo lo que son las actividades tanto de bicicleta como de prensa de piernas. Este sujeto, sin quejarse de nada, tiene una simetría en su respuesta electromiográfica al ejercicio. Más cosas. Ahora, es un poco eso, ¿no? Triturar los pocos datos que tenemos, pero en este caso sería eso, valorar las diferencias, que ya os he avanzado un poco, entre lado derecho y lado izquierdo. En este caso sería mezclada toda la señal, tanto extensores flexores del lado izquierdo con extensores flexores del lado derecho. Aquí tendríamos el 100%, que es donde tendríamos un equilibrio. Fijaros que a nivel del trabajo de fuerza máxima isométrica de piernas tenemos un desequilibrio importante con siempre más tensión a nivel del lado derecho, pero por ejemplo corriendo en cinta estaríamos alrededor entre el 100 y el 110%, mientras que en bicicleta el comportamiento va a ser completamente diferente. A este sujeto, si queremos estimularle y que mejore un poco su condición a nivel muscular y conseguir un buen balance, un buen equilibrio, muy probablemente le debemos de recomendar que corra en cinta ergométrica, donde sabemos que va a tener una señal electromiográfica más pareja. Sobre todo, y lo ideal sería que pudiéramos tener una relación entre esa señal electromiográfica y tensión muscular. Pero a partir de esta información le podemos sugerir que está mucho más equilibrado en la actividad muscular haciendo cinta ergométrica que bicicleta. En el trabajo de prensa de piernas, tanto a 85 kilogramos como a 130 kilogramos, ya veis que el trabajo es bastante similar, alrededor del 100%. Ese era un sujeto sano y ahora pasamos a sujetos con problemas, con limitaciones funcionales. En este caso son sujetos, os voy a presentar dos casos, uno con una lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en proceso de recuperación
y el otro a nivel de la rodilla izquierda. También con ellos los hemos sometido a diferentes tipos de ejercicio y hemos valorado la señal electromiográfica. Aquí tenéis un trabajo en prensa de piernas con una resistencia de 85 kilogramos, 100 kilogramos, 130 y 145 kilogramos. Fijaros que para este futbolista, y luego valoramos lo que sería la diferencia del lado derecho respecto al lado izquierdo y tanto en el valor promedio de señal electromiográfica como en el valor pico de señal electromiográfica. Veis que para estas cargas tenemos bastante más diferencia en el valor pico que en el valor promedio, pero habiendo tenido o estando en proceso de recuperación de una cirugía para reparar su ligamento cruzado anterior, ya veis que la señal electromiográfica en el conjunto de extensores flexores del lado derecho es menor respecto al lado izquierdo cuando trabaja en una máquina que le permite hacer un trabajo de extensión de rodillas. Al contrario, cuando este jugador lo ponemos a andar en bicicleta, ya veis que tenemos una actividad eléctrica muscular más parecida. Estamos más cerca del 100%, tanto en valor promedio como en valor máximo, cuando hace bicicleta que cuando hace el trabajo de prensa de piernas. De ahí que a la hora de recomendarle qué tipo de ejercicio debe realizar para conseguir activar y estimular mejor o de manera balanceada su musculatura extensora y flexora, le recomendemos hacer bicicleta en lugar de hacer un trabajo de prensa de piernas. Seguro que todo es necesario, pero desde el punto de vista de ser rentables, pensamos que este ejercicio va a ser mucho más interesante para ese jugador. En este caso, y ya es el último caso que os presento, sería un jugador que tiene esa misma lesión, pero en la otra rodilla, en la rodilla izquierda. Y aquí tenéis, para cada ejercicio, cuál sería la señal electromiográfica de cuádriceps izquierdo, cuádriceps derecho, isquio izquierdo, isquio derecho. Fijaros que teniendo lesionada la rodilla izquierda, para todos los diferentes tipos de ejercicios, casi hemos tenido siempre mucho más registro de señal electromiográfica en la pierna no lesionada que en la pierna lesionada. Eso también, bueno, pues, nos ayuda a intentar buscar qué tipos de ejercicios son los que realmente nos van a provocar un mayor estímulo en la pierna lesionada para que consigamos un poco más de señal. Y en este caso, como veis, bueno, cuádriceps derecho, la diferencia respecto a la señal que tenemos en el cuádriceps izquierdo es tremenda. Muy probablemente, si solamente hacemos trabajos de cargada, si solamente hacemos trabajos de media sentadilla y si solamente hacemos trabajo de prensa de piernas, con este jugador no estamos estimulando convenientemente la musculatura de la rodilla, de la pierna de la rodilla que se encuentra lesionada. A nivel de musculatura isquiosural, en este caso, bueno, pues también ocurre lo mismo, que la musculatura flexora de la rodilla lesionada nos da mucha menos intensidad de señal que la musculatura isquiosural de la rodilla que está sana. Y ya para concluir, mi última diapositiva sería con así que como en el primer ejemplo que os he enseñado, en la bicicleta teníamos un desequilibrio que luego después se equilibraba más en el trabajo en cinta, con este jugador lesionado, si hacemos también el trabajo en cinta, como veis aquí, a la misma velocidad, pero bien con los registros promedio de señal electromiográfica, bien con el registro máximo de señal electromiográfica, seguimos teniendo una gran asimetría, un mal balance muscular. Esto también, bueno, pues nos ayuda a tomar decisiones respecto a que muy probablemente este jugador todavía no está en condiciones de hacer un correcto trabajo de carrera a pie. Bueno,
quizás eso, ¿no? Os he dado demasiados datos, he intentado, bueno, pues eso, trasladaros en poco tiempo parte de lo que hemos medido, de lo que hemos visto. Insisto en que, bueno, estos datos, claro, son de muy pocos sujetos, son para sacar conclusiones de estas mediciones, bueno, tendríamos que hacer muchas más repeticiones y tener también un mejor conocimiento de lo que puede ser como el patrón normal de activación muscular de los deportistas o de las personas con las que estéis trabajando, que quizás única y exclusivamente a partir de un registro de señal muscular obtenida con este sistema, bueno, pues tenéis que ser muy cuidadosos a la hora de establecer conclusiones respecto eso, ¿no? a déficits, respecto a niveles de rendimiento. Yo creo que bueno, hay que familiarizarse mucho con la utilización, pero sí que os digo que me parece una herramienta muy atractiva. Creo que yo por lo menos, bueno, lo poco que la he utilizado es, primero pones mucha agua tanto en el cuerpo como en los electrodos, a partir de ahí tenéis un buen contacto, hacéis una fase de calentamiento para evitar problemas. Sí que hemos tenido en alguna ocasión artefactos, sobre todo al inicio del ejercicio o incluso durante algunos ejercicios, algunos artefactos, ¿no? Que analizando el registro ya que os proporciona el programa, ya veis enseguida pues, dónde puede haber alteraciones. Entonces, como os decía, preparáis bien, a partir de ahí un buen calentamiento y luego registrar. Inconveniente, bueno, pues que tenéis que estar con el ordenador, que hemos intentado hacer alguna prueba en campo y, claro, tienes que estar muy cercano, por lo menos con lo que nosotros tenemos ahora, muy cercano al sujeto, o sea que sería, bueno, pues igual algunas pruebas que hemos hecho pues en un espacio más o menos reducido, ahí sí que podéis trabajar, pero creo que hay unos 50 metros, ¿no? Me parece, de telemetría para tener información. La sencillez del, bueno, ponértelo y a partir de ahí empezar a registrar y a trabajar, simplifica mucho su utilización, por ejemplo, pues en una consulta médica o pues cualquier preparador físico que quiera optimizar un programa de entrenamiento deportivo. Yo creo que es una herramienta muy interesante. Quizás también sería necesario mejorar la sincronización con otros registros. Yo creo que el registro de tiempo es importantísimo, claro, para que vosotros tengáis después, bueno, inicio de la actividad de ese ejercicio y sincronizarlo bien, porque bueno, son cosas necesarias. También poder meter igual pues un captador de fuerza y sincronizar eso, la realización de la fuerza y el ejercicio, o la realización de velocidad. En lo que os he mostrado, la velocidad de ejecución del ejercicio estaba controlada con crono y luego después está medida también sobre el registro en el programa. Pero claro, eso puede producir errores. Si quieres ser muy preciso, creo que es necesario obtener una sincronización entre el movimiento y el registro electromiográfico. No sé si tenéis alguna pregunta más al respecto, pero por mi parte he acabado la exposición. Gracias.